grabando, estamos grabando la clase. Buenas tardes. Y voy a compartirles pantalla. Bien. Ya. Todos pueden verlo bien, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Muy bien. Ahora sí, ya podemos ver toda la pantalla. Ya. El tema de hoy es caries en odontopediatría. Ya, más que todo le voy a tratar de dar un enfoque en odontopediatría. Yo sé que ustedes ya dominan el tema de caries, lo hayan repetido varias veces, pero los vamos a enfocar un poquito más hacia los niños, caries en los niños, ¿ya? Continuando con esto, iniciamos. Todo empieza así, ¿verdad? Con el proceso de erupción. De piezas temporales, deciduas, y posteriormente, mientras van pasando la edad, el tiempo, va apareciendo o van erupcionando las piezas permanentes. ¿Por qué es importante esto? Porque las lesiones cariosas o en síntesis, toda la enfermedad de caries, intervienen en tanto piezas deciduas como piezas permanentes. ¿Ya? Muy bien. Continuando, esta foto ya la hemos visto. Todos queremos tener o queremos que nuestros niños tengan este tipo de sonrisas. Que no presenten lesiones cariosas, que no presenten ningún tipo de alteraciones y que estén totalmente libre de patologías. Pero nuestra realidad es esta. Todos los niños, no, en la mayor cantidad de niños, en especial en nuestra ciudad, en nuestra Bolivia, en Sudamérica, tenemos un índice elevado de caries, ¿sí? Como pueden ver, ahí presento una fotito donde tenemos un niño. Quisiéramos tener así, pero lamentablemente existen este tipo de niños con este tipo de lesiones cariosas, con este tipo de caries. Ya indistintamente dónde se encuentra, si es más profunda, menos severa, más leve, ya vamos a ir platicando poco a poco. Pero todo empieza aquí, con el denominado fidelidad de transmisión. Cuando hablamos de fidelidad de transmisión, vamos a hablar exclusivamente, puede existir fidelidad de transmisión en diferentes tipos de patologías, de bacterias, de forma, etcétera. Pero en este caso vamos a hablar fidelidad de transmisión del Streptococcus mutans. ¿Ya? Más que todo, ustedes tienen que ver que las características que puedan tener las bacterias, etcétera, diferentes tipos de patologías que pueden venir, en especial las de bacterias, son más que todo transmitidas de la madre a los niños, ¿ya? Para que me puedan entender. Más que todo son muy parecidas, este tipo de, se puede decir, de fenotipos, de serotipos, son muy notorios en relación a las bacterias, son muy notorios o muy parecidos a los de la madre, ¿ya? Todo ocurre en este momento, en el momento de la gestación, ¿ya? Continuando, vamos a pasar a lo que es el canal vaginal, donde los niños existen el primer contacto de bacterias, cuales se encuentran a nivel vaginal, las cuales van a contaminar la cavidad bucal. ¿Por qué es importante esto? Porque mediante este preciso momento van a pasar unas 24 a unas 36 horas después de este acto y vamos a ver en los niños la mayor cantidad de bacterias en la boca. Casi a las 36 horas ya van a ser muy parecidas a la cantidad de bacterias que presenta un adulto, para que puedan darse cuenta que es muy rápida la multiplicación y la proliferación de bacterias. Pero esto es un dato muy importante, ya que el mismo niño, ya el recién nacido, una vez ya poseyendo todo este tipo de bacterias a nivel bucal, va a empezar a tener anticuerpos, va a empezar a desarrollar para poder defenderse y las mismas bacterias van a poder vivir en una flora ecológica normal, biológica normal
en nuestra cavidad bucal, en nuestra cavidad oral, ¿sí? Pero existen detalles, existen otros casos donde vamos a hablar de fidelidad de transmisión que no son parecidos al lo que es el parto, sino la cesárea. En este caso, ya adquieren un poco más de tiempo estos niños para que puedan adquirir este tipo de bacterias a nivel oral, ¿sí? Por ende, se puede decir, ¿sí? Según artículos de estudios, de algunos metaanálisis, que tienen mayor capacidad de anticuerpos, de reacción ante enfermedades, los nacidos por un parto natural que por una cirugía en cesárea, ¿ya? De todos modos, mucho depende de los aspectos, los factores de riesgo, los factores socioeconómicos, etcétera, los cuales van a intervenir en la aparición o no de nuevas patologías en el niño. En este caso, de caries, de enfermedades virales, de hongos a nivel de nuestra cavidad oral, ¿ya? Generalmente se dice que el 70%, ¿ya?, de bacterias de Streptococcus mutans, más que todo tienen un genotipo parecido a los de la madre. Eso tomen en cuenta, más que todo al de la madre que al de los padres, ¿ya? Si es que algún momento no ven ustedes un genotipo muy parecido, lógicamente el serotipo ya va a ser mucho más notorio al de las madres. Ahorita les voy a explicar sobre qué es serotipo y fenotipo. De todos modos, fenotipo, para que vayan recordando bien, fenotipo es el conjunto de caracteres genéticos que pueden tener las bacterias, las cuales van de descendencia, van a transmitirse de descendencia, de generación en generación. Eso es el genotipo. Según su orden genético, estas bacterias van a ser parecidas, parecidas, parecidas. En cambio, ¿qué es serotipo? Cuando todas este genotipo que presentan las bacterias, se modifican a causa del medio ambiente donde viven, en este caso la boca. Puede que tengan el mismo fenotipo, los niños, pero a causa de que tal vez su cavidad oral es diferente, sus mismos hábitos son diferentes, entonces van a tener van a cambiar diferente su forma de vivir, digamos, de estas bacterias, lo cual van a ocasionar un serotipo distinto, ¿ya? O sea, ya van a tener su propio serotipo. Se dice que el genotipo y el serotipo son muy parecidos en la madre, hacia la madre en todo caso, que hacia el abuelo, que hacia el papá. Tomen eso en cuenta, ¿ya? Bueno, continuando, vamos a hablar de, ¡boom! Hasta este entonces, hasta antes de esto, desde que ha nacido el bebé, hasta se podrían decir 6 meses, ¿sí? Donde aparece la primera pieza dentaria, no existía el Streptococcus mutans, ¿ya? No hacía relevancia, pero apenas existe la aparición de la primera pieza dentaria, vamos a notar la aparición, ¿ya?, del Streptococcus mutans, que es el causante prácticamente del inicio de la caries. Inicio, ¿ya? Pero, ¿qué va a pasar en este caso? Vamos a hablar de lo que se denomina ventana de infectividad. Antes les quiero recordar que cuando hablamos de fidelidad de transmisión, vamos a hablar únicamente de la transmisión de la madre hacia el niño en relación a bacterias, ¿ya? Estas pueden ser, como ya les he explicado, con su genotipo, serotipo, etcétera, pero es la transmisión de las bacterias, llegando así decir que la madre es quien transmite a los niños el tipo de bacterias que puedan tener estos mismos, ¿ya? Existen dos tipos de transmisión, ¿ya? Estas pueden ser transmisión horizontal y transmisión vertical. Cuando hablamos de transmisión vertical, es lo que ustedes están viendo, el beso, el traspaso de bacterias de la cavidad bucal de la madre hacia el niño.
Estamos hablando, por favor, no quiero que confundan con lo que es caries, ¿ya? Ahorita estamos hablando del traspaso, de la transmisión de bacterias. Esto quiero que comprendan. ¿Por qué? Pueden confundir con que la caries es una enfermedad, tal vez pueden decir contagiosa, transmisible. No, señores. La caries, posteriormente vamos a ir hablando. Ahorita estamos hablando de la transmisión de bacterias de la madre hacia el niño. A esto se denomina transmisión vertical, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los abuelitos, los tíos, los amiguitos que pueden besarle a los niños, que pueden tal vez soplar la cucharita para que se enfríe, transmitiendo toda esa cantidad de bacterias que pueden tener los mismos, se denomina transmisión horizontal, ¿ya? Eso es importante saber. La transmisión, esta puede ser vertical y horizontal, o cuando hablamos de ventana de infectividad, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que estas pueden realizarse tranquilamente en diferentes niños, tipos de niños, pueden ser asiáticos, pueden ser europeos. Mira, aquí está un mexicanito, la vamos a poner, aquí tenemos a nuestra famosa boliviano. Entonces, ¿qué es la ventana de infectividad? Es el paso, ¿ya?, de la aparición de bacterias, en este caso del Streptococcus mutans, o de la aparición de lesiones cariosas durante la erupción, desde la erupción de la primera pieza dentaria. Se dice que en estudios, les voy a explicar, a nivel de Norteamérica, porque ahí es donde mayormente se han hecho estudios, dicen que la ventana de infectividad, para que pueda aparecer lo que son las lesiones cariosas o la caries, empiezan a los 19 meses hasta los 31 meses, ¿ya? En este lapso de tiempo, las personas son más, los niños son más susceptibles a adquirir el Streptococcus mutans e iniciar el proceso de caries. Pero según nuevos estudios en Bolivia, en especial en la ciudad de La Paz, ¿sí?, se ha demostrado que en la ventana de infectividad no es la misma que en los países del norte. Un ejemplo, si allá empezaba a los 19 meses hasta los 31 meses, acá en Bolivia, en nuestra La Paz, empieza a los 9 meses hasta los 26 meses de edad, notando así una gran cantidad de manchas blancas, se podría decir, gran presencia de Streptococcus mutans a nivel de la saliva, de la placa del biofilm, ¿sí?, en nuestros niños que tienen 9 meses hasta los 26 meses, ¿ya? Entonces, ese es un dato muy importante. Entonces, nosotros tenemos que empezar a dar lo que es la prevención en lo que es el inicio de una lesión cariosa en nuestros niños, como una mancha blanca, darles consejos a las madres para poder incentivarles a mejores hábitos, tanto de ellas como de nuestros niños. Y así también en nuevas técnicas de cepillado y de higiene oral. ¿Ya? Bueno, continuamos. Ya hemos hablado de ventana de infectividad. Estos pueden darse en todos los estratos de los niños de diferentes tipos de razas. No siempre es en una. Ya les he explicado. Bueno, ahora vamos a hablar de caries de infancia temprana. Bueno, no es una práctica, ¿no? La caries de infancia temprana, antes se denominaba, como ustedes conocen, y está en la parte de arriba, caries de biberón y caries rampante, que prácticamente es lo mismo. Pero cuando hablamos de caries de infancia temprana, se refiere a las lesiones cariosas que aparecen desde la aparición, lógicamente, de la primera pieza dentaria, desde que aparece su primera lesión cariosa, hasta los 5 años, ¿ya? A todo este tiempo, en todo este tiempo que ha existido nuevas o han existido la aparición de lesiones cariosas, sean grandes, pequeñas, de magnitud o menores, se denominan caries de infancia temprana o caries de la temprana infancia, que es lo mismo, ¿ya? Anteriormente se conocían como caries de biberón y caries rampante. ¿Por qué? Porque antes nosotros
ponían al biberón bastantes alimentos, jugos, lo que sea. Y nosotros, a través del chupón, los ingeríamos, ¿sí? Se podía notar que a nivel de chupón se concentraba la mayor cantidad de bacterias y tanto así también material como el biofilm, ¿no? Restos alimenticios, etcétera, ocasionando así el inicio o la aparición de lesiones cariosas, más que todo en nuestras piezas anteriores, superiores e inferiores, ¿ya? Denominándose así caries de biberón. Pero se ha demostrado que la caries de infancia temprana no siempre es a causa del biberón, ¿sí? También puede ser a causa de la demanda libre, ¿sí? De leche materna. Ustedes saben que nos dicen, ¿verdad? Hasta los 6 meses deben darles leche a libre demanda de los niños. Si el niño quiere tomar a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, hay que darles leche, ¿sí? En este caso, leche materna. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se ha demostrado que también esto puede ocasionar caries. Ustedes me pueden decir, ¿cómo? O sea, ¿la leche materna puede producir caries? Yo la respuesta les voy a decir, no produce caries, pero la mala administración de la misma puede ocasionar caries. ¿Por qué y cómo? Porque la leche materna, una vez que está ingerida, pasa llega a nuestro estómago, ¿qué es lo que va a empezar a darnos los nutrientes para el niño? Pero, ¿qué pasa si para hacer dormir le agarras al niño y le das lo que es la leche materna? El niño se duerme. ¿Ha ingerido toda la leche materna que estaba en su boca? Yo les puedo decir que no, muchos de ustedes hayan visto, les retiran a la boba su pechito y empieza a caer la leche que estaba en su boca, ¿sí? ¿Qué pasa con esa leche que algunos o muchos no les retiramos a los niños, a los bebés? Lo que ocurre es que esta leche se va a fermentar dentro de la boca del niño. Una vez que se va a fermentar esta leche, ya va a existir el proceso de descomposición, donde las bacterias que se encuentran en ese momento, en especial, ya tiene las primeras piezas dentarias. Seguimos dándoles leche. Van a empezar pues el proceso de fermentación y mediante gracias al azúcar, van a ocasionar el inicio de una lesión cariosa. Pueden ponerlo en silencio, por favor, su computadora, su celular, les pido a todos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, pueden pararme y me pueden preguntar. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esas son las causas, ¿sí? También se ha demostrado que el uso de tazas entrenadoras, chupones endulzados, pueden ocasionar las lesiones cariosas. No siempre el biberón, ¿ya? Con cualquier tipo de líquido que pueda consumir, pueda existir azúcares. Entonces, a todo eso se denomina caries de infancia temprana. Y ya no, como anteriormente le denominábamos, caries de biberón o caries rampante. Muy bien, continuamos. Aquí hay otro ejemplo. Miren la Coca-Cola. ¿Quién no le ha dado a su niño Coca-Cola? Espero que no le den, pero yo he visto que les dan a los niños Coca-Cola, les dan gaseosas. Y bueno, pues es el inicio de una lesión cariosa gracias al grado de azúcar que presentan estos tipos de bebidas. Uy, su chocolatito, igual le va a producir caries. Entonces, ¿no le doy nada? No, señores, pueden denle lo que quieran, pero siempre realicen la higiene del niño, de su cavidad bucal. Si le van a dar, ya, ¿qué les puedo decir? Ustedes son independientes. No deberíamos, pero muchos lo hacen. Entonces, ¿qué van a hacer? Cepillarle después sus dientecitos. La siguiente clase, en la clase de prevención, vamos a ir hablando acerca del dedil, de goma, que tal vez ustedes están cepillándole con eso a los bebés, y no es apto, porque solo es para un masajeador ese dedil. Van a agarrar un cepillito. ¿Qué tipo de dentrífico pueden usar? Se les va a explicar. ¿Cuántas veces al día? ¿Ya? ¿El juguito de naranja tiene? Tiene, lamentablemente. ¿Por qué?
tiene azúcares naturales. No siempre pueden ser azúcares artificiales. Ya vamos a ir hablando con la definición. A ver, por todo lo que hemos hablado, vamos a diferenciar, ¿no? Que lo que hemos explicado hace rato sobre la transmisión de bacterias. ¿Sí? Es transmisible el tipo de bacterias, ¿verdad? Pero la caries en síntesis, así como enfermedad, no es infecciosa, no es transmisible, no es contagiosa, ¿sí? Lo único que pueden transmitir pueden ser las bacterias, pero las bacterias solitas no van a ocasionar la caries, sino que dependiendo de los hábitos, de los factores de riesgos que nosotros podamos presentar en la pieza dentaria o en nuestra cavidad oral o de los niños, va a ocurrir en ese caso lo que se denomina una caries dental, a lo que nosotros conocemos como toda la enfermedad. En cambio, lesión cariosa, aquí está, caries es la denominación exclusiva para la enfermedad. ¿Ya? O sea, cuando uno diga, tiene caries en tal pieza, no, señores, esa es una lesión cariosa. ¿Por qué? Independientemente, esta única pieza dentaria es lo que la caries ha ocasionado en esta pieza dentaria se denomina lesión cariosa, que se denomina daño que causa en los dientes. ¿Quién? Las bacterias, ¿ya? Ahora, cuando vemos toda la boca, como la imagen anterior que les he mostrado, donde existe gran cantidad de piezas con lesiones cariosas, a toda esta enfermedad se denomina caries. Ustedes saben que puede existir tipos de lesiones cariosas. ¿Sí? Estas pueden ser profundas, superficiales. A todas estas terminologías, estos conceptos englobados, se denomina caries. ¿Ya? Volvemos atrás. Continuamos con la definición. ¿Sí? Ahora, ya les he explicado que no es infecciosa. La caries en sí como patología no es infecciosa, no es transmitible y no es contagiosa. Todas estas que les he explicado, han existido diferentes tipos de teorías, que algunas las vamos a observar en un momento, pero la más notoria va a ser la teoría azúcar dependiente. Antes era una disbiosis, posteriormente, actualmente, hoy en día, 2021, la definición de caries se basa en un concepto azúcar dependiente, ¿ya? Esto, lógicamente, está mediada por bacterias y modulada por la dieta, que esto ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces, siendo así, ¿qué nos dice? ¿Ya? Que la caries es el resultado, ¿sí? De un desequilibrio, ¿sí? Del biofilm, el cual, gracias a los azúcares o a la cantidad a la cantidad excesiva de azúcares que consumimos nosotros, vamos a alterar el medio bucal, ¿ya? Ocasionando una gran cantidad, que vayan apareciendo gran cantidad de bacterias acidógenas y acidúricas, ¿ya? Lo cual va con el tiempo, ¿qué es lo que va a ocasionar? La desmineralización de nuestros tejidos duros del diente gracias a los ácidos que producen estos microorganismos. Ya saben que no solo es el Streptococcus mutans el que va a ocasionar la caries. Son diversos tipos de bacterias. Sí es el que inicia, pero el que va a continuar y va a continuar. A nivel de radicular existe otro tipo, a nivel de la corona, a nivel de dentina, existen otros tipos de bacterias. ¿Ya? Continuando, como ustedes ya saben que la caries es una patología azúcar dependiente, vamos a hablar de la famosa sacarosa, ¿sí? Que es la unión de la glucosa y la fructosa. Yo creo que ustedes ya saben esto, hayan pasado en la materia de bioquímica. Existen diferentes tipos de azúcares, ¿verdad? Los que más nos importan son la sacarosa, la glucosa, la lactosa, los cuales son de mucha recepción de las bacterias, ¿ya?
los cuales este tipo de bacterias, las bacterias se encuentran a nivel de la saliva. También se encuentran en toda nuestra cavidad oral, en especial a nivel de lo que anterior y antiguamente se denominaba placa bacteriana, lo cual está mal dicho. Hoy en día se denomina biofilm oral. ¿Por qué? La placa bacteriana no es solo pues un cúmulo de restos alimenticios y bacterias. También existen pues bacterias, hongos, virus, riquecias, etcétera. Existen muchos tipos de hongos o diferentes tipos de patógenos, los cuales pueden ocasionar en algún desbalance que pueda tener la cavidad oral un tipo cierto de patologías, tal vez alguna candidiasis, algún herpes o o la misma lesión cariosa, ¿no? O la misma caries. Entonces, a eso se denomina biofilm oral, donde viven prácticamente las bacterias. Y película adquirida, ¿no? Que es posterior a que ustedes hayan tenido un aseo de la cavidad bucal, inmediatamente puede presentar una película, ¿no? Donde poco a poco van a ir apareciendo una película que protege la pieza dentaria, la cual poco a poco va a ir transformándose en un biofilm oral, ¿sí? Las cuales se van a ubicar casi siempre, no siempre, lógicamente, pero la mayoría de las veces a nivel del surco gingival y la pieza dentaria. Ya hemos hablado de este tema, de lo que es la caries y la de... Ya, muy bien. Bueno, vamos a hablar algo de historia de la caries para que vayamos comprendiendo poco a poco. Bueno, hablamos de Miller, Sutrial, Case, Neubrunn. Como ustedes saben, hay varios historiadores que desde la antigüedad, miren, 1890, han ido en sí aumentando poco a poco conocimientos para poder tener un dominio de qué realmente es la caries, ¿ya? Creo que había uno, ¿no? Pasteur, ¿ya? Imagínense, Pasteur ha sido el primero que dijo que la caries, no, las bacterias consumen azúcares y producen ácidos, en este caso el ácido láctico, de los cuales desmineralizan la pieza dentaria. ¿Estaba mal? No, estaba bien. Posteriormente ya ha ido aumentando Miller, Neubrunn, etcétera, etcétera, han ido aumentando hasta lograr hasta sumando, hasta saber lo que hoy en día sabemos en relación a lo que es el inicio de la caries, ¿ya? La más rescatable de toditas estas, que se pueden ser endógenas, exógenas, que de adentro habían gusanos, etcétera. Vamos a hablar de la teoría quimioparasitaria, que para mí es la que voy a rescatar, ¿ya? Donde unifica todas las anteriores y señala que el origen de la caries, ¿sí? Están producidos por ácidos que producen los organismos en la boca, ¿ya? Listo. Posteriormente Case ya han hablado de factores etiológicos. Ustedes ya lo saben, la triada de Case, ¿verdad? Ya, diente, flora bacteriana, sustrato. Díganme, ¿esto está mal? Hoy en día pueden decir, la caries es una enfermedad multifactorial, tal. No está mal. Muchos pueden decir, como les explico hace un momento, es azúcar dependiente. Tienes razón. Si del azúcar no puede existir esto, pero este se fusiona a hábitos que puedan tener, hábitos dietéticos que puedan tener los niños. ¿Sí? Miren, en Neubrunn 1978 ya ha empezado a aumentar el factor tiempo. Díganme que el tiempo no es importante. Es pues. ¿Por qué? Porque las lesiones cariosas tampoco se van a dar. Hoy día no me cepillo los dientes, como bastante dulce. Mañana, no. Van a existir pequeñas descalcificaciones, micro descalcificaciones, pero las cuales a través del tiempo van a llegar en sí a formarse lo que es una lesión cariosa. Por ende, la caries es crónica, es una enfermedad crónica, sí, es una enfermedad crónica, ¿sí? Bueno, continuaremos.
Después Uribe, Protio y Echevarría ya han ido aumentando edad porque han visto que ustedes mismos saben, ¿no? No puede ser la misma tipo de lesiones cariosas que un niño, un adolescente, que uno de la tercera edad, ¿verdad? Entonces existen diferentes tipos. Unos pueden ser tal vez a nivel de fossas y fisuras. Estos últimos pueden ser a nivel de cuellos del diente o tal vez a nivel radicular. Entonces, por eso ha aumentado la edad. ¿Está mal? No está mal. Posteriormente ya se han empezado a hablar diferente tipo de diagramas. Como pueden ver aquí, podemos ver educación. Claro, una persona que tal vez tiene poca educación desconoce pues el tema de la higiene, no está tan preparada. Ellos van a tratar de solucionar este problema de las lesiones cariosas, de la caries, pero es una limitante. La higiene personal oral. Miren, aquí hay varios, ¿sí? Hay lenguaje, el conocimiento específico, actitud del paciente y del profesional, etcétera. Enfermedad sistémica, si el hospital está cerca o no. Son factores prácticamente de riesgo, los cuales nos van a llevar a un proceso de caries, ¿sí? Pero todos estos se engloban a el consumo de azúcares en la dieta, ¿ya? Los cuales ambos van a desordenar, lógicamente, nuestra dieta, nuestra flora ecológica normal que tenemos a nivel de la cavidad oral. Cuando hablamos de características microscópicas, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Sí? Vamos a hablar que las bacterias van a empezar a consumir sacarosa, azúcares en este caso, ¿sí? Los cuales van a generar ácidos, en este caso el ácido láctico, el cual va a desmineralizar la pieza dentaria. ¿Cuándo? ¿Ustedes consumen algo y va a desmineralizar? ¿Cuándo? Cuando el pH disminuye los 5.5. Se denomina este diagrama, este diagrama se denomina la curva de Stefan. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el pH crítico del esmalte y por qué es importante la curva de Stefan? Porque la curva de Stefan nos dice que una vez ingerido algún alimento, a nivel de la placa bacteriana, el pH durante los primeros 3 minutos a 10 minutos, el pH va a descender drásticamente a nivel de esa placa bacteriana que se encuentra en la boca, pasando lo que son los 5.5, llegando a un pH de 5.2, ¿ya? Este pH de 5.2 es tan ácido, ¿ya? Es tan ácido que va a ocasionar la desmineralización a nivel del esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte tiene un pH que puede soportar como máximo 5.5. ¿Y qué se denomina eso? Se denomina pH crítico del esmalte. El pH crítico del esmalte es 5.5. Ahora, ¿y qué pasa si va directo a la dentina? Peor. La dentina, al ser un tejido no tan calcificado, tan duro como el esmalte, tiene un pH crítico más alto, ¿ya? Que puede ser 6.2 a 6. O sea que si tenemos dentina expuesta y comemos algún alimento, en ese sector tenemos placa o biofilm oral, entonces el pH va a bajar a 5.2. La dentina tiene un pH de 6.2, un pH crítico de 6.2. Entonces, ahí, gracias a los ácidos, la lesión cariosa va a aumentar considerablemente, ¿ya? A todo esto se denomina curva de Stefan. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me han entendido todos? ¿Están comprendiendo el tema? Sí, doctor. Espero que sí. Ya, continuamos. Vamos a ir hablando de las clasificaciones de las lesiones cariosas.
Como pueden ver en la fotito, existen distintos tipos de lesiones cariosas. Hay donde están a nivel de fosas y fisuras, son en dientes anteriores, algunas están activas, pasivas, etcétera. Ustedes conocen. Pero vamos a hablar de clasificaciones porque eso está dentro de nuestros sílabos. ¿Ya? Vamos a hablar de la clasificación que va a identificar el tipo de lesión y va a describir la localización, complejidad y progresión. ¿Ya? La que ustedes saben y siempre ya han pasado. La clasificación pionera de Black. ¿Ya? Que al final creo que lo vamos a hablar, pero es la que inició todo esto. Todo parte de una lesión de esmalte. ¿Sí? Como pueden ver, esta lesión en esta pieza dentaria va a iniciarse como una mancha blanca. Se puede ver la mancha blanca, ¿verdad? Entonces, esta mancha blanca es más notoria en niños, ¿sí? A nivel del cuello o del surco gingival, ¿ya? Lógicamente, ¿no? Donde se encuentra la pieza dentaria, no en el surco gingival, ¿no? ¿Ya? Entonces, van a ustedes recordar siempre sus partes. Vamos a solamente hablar, ¿no? Una zona superficial, cuerpo de lesión, zona oscura, zona translúcida y esmalte normal que está a nivel externo. No, esto a nivel interno, porque vamos a llegar al esmalte. Esto es solamente la lesión de esmalte o la famosa mancha blanca, ¿ya? Pero vamos a ir profundizando y vamos a hablar de las lesiones cariosas según su localización en la pieza dentaria. Puede tener en fosas y fisuras, como están viendo acá. Pueden tener en caras libres, superficies libres, como pueden ver el ejemplo. Aquí abajo no se nota la letra, pero podemos hablar de bordes incisales, como pueden ver, ¿sí? Aquí podemos hablar en caras proximales, que pueden ver en esta pieza dentaria. Presente ya lesión cariosa en cara proximal. En los niños es muy notorio que ustedes puedan ver esto. Tal vez por acá no van a ver tanto, pero cuando siempre deben revisar a nivel proximal. Siempre denle una revisada. ¿Por qué una inspección clínica? Porque normalmente los niños no usan el hilo dental, que tendríamos que enseñarles incluso cómo se usa prácticamente. Entonces se acumulan restos de comida por este sector y no se dan cuenta. Y la lesión cariosa, le gusta entrar a las lesiones cariosas, les gusta incidir por lo que son las caras proximales. Entonces siempre ustedes controlen. Si es pequeña, tomen en cuenta que es bastante amplia. Entonces, y a nivel de las caras proximales de las piezas dentarias, ese remanente dentario en ese sector es más delgado. Entonces, si ustedes presentan una lesión cariosa por este lado, tal vez de 1 milímetro o 2, tengan en cuenta que puede llevarles directamente a un tratamiento pulpar, ¿sí? Según su localización en la pieza dentaria, estamos hablando, puede ser a nivel cervical, puede ser en las caras libres, esta puede ser que involucre múltiples superficies, una compuesta y una compleja, ¿no? Esto dependiendo a la cantidad de caras, como aquí, según el número de superficies que abarca. Puede ser simple, una sola cara, compuesta, 2 caras y compleja, cuando abarca más de 2 caras, ¿sí? Ya. Según el tipo de inicio, puede ser inicial o secundaria. Inicial, cuando esta lesión cariosa aparece por primera vez. Y secundaria, ¿cuándo es secundaria? Cuando se encuentra esta lesión cariosa adyacente a restauraciones. ¿Sí? Como pueden ver, aquí hay ejemplo. Están a los costaditos, es una caries secundaria. También conocida caries recidivante, una CARS, ¿verdad? Es importante que ustedes también, me imagino, lo saben. Cuando la lesión cariosa se encuentra por debajo y no es notoria, se denomina una caries residual, ¿verdad? Muy bien. O lesión cariosa residual. Según su actividad,
esta puede ser activa o puede ser pasiva o detenida, ¿sí? Como pueden ver aquí es totalmente activa, tiene gran cantidad de restos alimenticios, de biofilm. En cambio, esta otra ha tenido la misma dentina ha tratado de defenderse, ocasionando así la obliteración de los microtúbulos dentinarios, ¿sí? Y el color, solo fíjense el color. Este es de color marrón, ¿sí? En cambio, este es netamente con residuos, es muy blando, ¿sí? Tiene medio un color blanquecino, etcétera. Esta otra pieza dentaria, que es detenida, es microscópicamente, los microtúbulos dentinarios están ordenados, ¿sí? Tienen menor cantidad de bacterias. En cambio, esta otra pieza dentaria, y es un tejido mayormente más duro, esta otra pieza dentaria presenta los microtúbulos dentinarios están totalmente desorganizados. Tienen gran cantidad de bacterias, gran cantidad, y presenta en material blando. Todo internamente es blando, fácil de retirar con una cuchareta de dentina. ¿Ya? Para diagnosticar, jamás utilicen una sonda directamente. Usen siempre una cuchareta de dentina. ¿Ya? Introduzcan y realicen el diagnóstico para verificar cuál es la actividad de esta lesión cariosa. Según su profundidad, ya, miren, aquí está, súper. Antes podíamos decir que esta era, en la antigua clasificación, una caries de esmalte superficial, caries de esmalte moderada. Aquí puede ser caries de esmalte profunda o dentina superficial, caries de dentina moderada, caries de dentina profunda, caries de dentina profunda con comunicación pulpar. Antes nosotros lo conocíamos con ese tipo de clasificaciones. Esta, lógicamente, también se conocen en diferentes universidades de esta manera. ¿Ya? Según su velocidad de progresión, existen, pues, dependiendo a la cantidad de bacterias, al serotipo que puedan tener estos, junto con la alimentación, estas pueden ser rápida o lenta, ¿verdad? Rápida, ¿por qué? Porque en un par de años ya pueden tener esta cantidad de lesiones cariosas, prácticamente en todas las piezas de la arcada superior, se podría decir. En cambio, estas otras, miren, han ido de estado lento, lento, lento. ¿Por qué? Porque la misma, tal vez, las mismas condiciones bucales han dado que se pueda hacer de esta manera. Los mismos hábitos, etcétera, ¿no? Bueno, en los niños ustedes saben, muchos son dependientes totalmente de los padres. Los mismos son los que van a transmitir hacia los niños, lo que van a transmitir, aparte de bacterias, van a transmitir la educación, los hábitos que estos puedan tener para mejorar su salud oral. Bueno, ya habíamos hablado de la clasificación de Black, ustedes ya lo conocen. Llega el momento en el que todos tienen que conocer en odontopediatría. Normalmente hablamos de la clasificación de Monty-Hume, ¿ya? El cual nos va a dividir en zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Y también nos va a dividir en zonas. Bueno, zonas y tamaños. Tamaño A, B, C y D. O también tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3. ¿Ok? Y aquí está, el chanchullito para ustedes. Tal vez ya lo tienen, pero es importante. Tamaño 1, no cavitada. Esta puede estar en fosas y fisuras, puntos de contacto, cervicales. Se denomina 1.0, 2.0. Una mancha blanca, ¿dónde se encontraría? Se encontraría dependiendo dónde se encuentre, pero con el punto 0. Normalmente se encuentran las manchas blancas a nivel cervical, entonces le vamos a poner 3.0. Por más que es una lesión cariosa, se pone 0. ¿Por qué? Porque la clasificación de Mount y Hume están dadas a nivel de la dentina, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de tamaños, podemos hablar del tamaño 1, ¿ya? Que significa
la mínima afectación de la dentina, ¿sí? Del tamaño 2, la afectación moderada, ¿ya? Al decir moderada, vamos a determinar que tiene esta lesión cariosa. Una vez eliminada, la pieza dentaria todavía cuenta con un remanente dentario óptimo, aceptable, para que no existan las fracturas de la pieza dentaria. Tengan en cuenta que en un tamaño 2 no va a existir la fractura a nivel de la pieza dentaria, ¿no? De una cúspide, de una cara, etcétera. En cambio, desde la parte 3, del tamaño 3 para adelante hacia la 4, sí existe, la 3 en especial, existe extensamente una afectación, ¿ya? La cual no es todavía, no involucra lo que es cúspides. Va a tener gran afectación, pero no va a involucrar cúspides. En cambio, la 4 sí es extensa, ¿ya? Sí va a llegar a involucrar cúspides. No va a tener, lógicamente, remanente y lo que va a ocasionarse es una fractura. Va a involucrar lo que son cúspides y caras. Espero me hayan comprendido. Las zonas ya les he explicado, ¿verdad? Zona 1, fosas y fisuras. Zonas 2, caras proximales. Y zona 3, lo que son a nivel cervical. Bueno, actualmente se conoce como, no nos vamos a quedar con Monty Hume. Una vez que ustedes van a salir de la universidad, ya van a empezar a conocer nuevos tipos de terminologías, lo cual ustedes no pueden quedarse con, he llevado Monty Hume y no sé nada más. Les van a hablar de IGDAS, ¿ya? El IGDAS es un nuevo sistema, que imagínense, este nuevo sistema es del 2005. O sea, tenemos ya casi 16 años que ya lo están usando este nuevo sistema, ¿ya? El cual nosotros poco a poco los vamos a ir introduciendo, ¿ya? Este IGDAS, ¿qué significa el IGDAS? ¿Ya? Es el Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries. Eso significa IGDAS, Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries, ¿ya? Este ha sido un consenso que se ha hecho en Maryland, Estados Unidos, el 2005, como les he dicho, ¿ya? Más que todo es para detectar la gravedad y la actividad de la lesión cariosa. La detección de la lesión cariosa ya hemos hablado, la valoración de su severidad, vamos a valorar su severidad con este nuevo sistema internacional de detección de caries y diagnósticos. Nuevo sistema internacional de detección y diagnóstico de caries, ¿sí? Vamos a valorar su actividad. Ya, vamos a ir continuando. Bueno, para esta técnica vamos a usar un explorador de punta redonda, como nosotros lo conocemos, una sonda periodontal, ya, la cual, bueno, como ustedes saben, tiene un extremo largo, una superficie roma, una parte larga, lo cual no va a ocasionar una iatrogenia, ¿sí? Una vez que estamos realizando la exploración. Vamos a hablar de los códigos, ¿sí? No tiene cambios visuales ni pigmentación. Es el código 0 de IGDAS, ¿sí? Ustedes pueden ver, no tiene nada, es tranquilo, es totalmente sano esta pieza dentaria. En cambio, ya empezamos con una mancha blanca, pero en este caso es al secado. Con el aire va a existir la desmineralización limitada del medio externo del esmalte, ¿ya? Como pueden ver, ya estamos en diagnósticos desde esmalte, ¿ya? Desmineralización limitada de la parte media externa del esmalte. Código IGDAS 1, así se denomina, ¿ya? El código IGDAS 2, ya vamos a observar una decoloración café, ¿sí? El cual ya podemos observar una opacidad, una mancha blanca, sin necesidad del secado del aire. A superficie húmeda ya notamos la mancha blanca, ¿ya? Mira ahí, ¿qué dice? Se encuentra entre la mitad interna del esmalte y el tercio externo
de la dentina. Cuando la lesión cariosa se encuentra en este sector, se denomina IGDAS 2. ¿Sí? IGDAS 3, microcavidades. ¿Sí? Ya en este IGDAS 3 ya vamos a ver la pérdida de la integridad superficial, a lo que denominamos microcavidades. ¿Ya? Esta desmineralización ya se encuentra en el tercio, no, en la mitad de la dentina. ¿Sí? Cuando ya la lesión cariosa ha llegado a la parte media de la dentina, se denomina IGDAS 3. IGDAS 4. Ya ustedes ya pueden notar, la lesión cariosa es más profunda, ¿sí? Ya tiene una desmineralización de 1/3 de la dentina, ya casi llegando a lo que es, la cámara pulpar, próximo, ¿ya? IGDAS 5, ya presenta una desmineralización del tercio interno. Ya pueden ver aquí según las fotitos, según el corte histológico, ya es prácticamente, ya estamos en el tercio interno de la dentina. Código IGDAS 5 y el IGDAS 6. Ya es totalmente visible la lesión cariosa, la cavidad misma es totalmente visible, es una cavidad extensa, la dentina ya lo notamos nosotros claramente, ¿sí? Y presenta una desmineralización del tercio interno, bueno, ya tiene comunicación en esta pieza dentaria, ¿sí? Ya no presenta ni remanente pulpar, ni remanente dentario. Caries de la primera infancia, este es el primer ejemplo. Miren, existen diferentes tipos de lesiones cariosas, diferentes tipos según su avance, su progresión, y es lo que nosotros tenemos que solucionar o evitar en el tiempo. Eso es todo, la hora completa. Muchas gracias. Espero todos hayan comprendido y entendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o nada de nada? ¿Quieren preguntas para el siguiente parcial? Ya, mentira. Bueno, que les vaya bien a todos entonces. Les deseo lo mejor. Y muchas gracias por seguir, ¿no? En la clase teórica. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta luego, muchachos. doctor. Que les vaya bien. Doctor.